queridos jóvenes, hoy vamos a comenzar a realizar las actividades correspondientes a la semana número 2 de nuestro proyecto mensual número 2. Así que, si son nuevos viendo mis videos, los invito a que apoyen aquí al mejor canal educativo, el profesor de toda la vida. Siguiendo como siempre los 5 pasos. Paso número 1, que te suscribas. Paso número 2, que le des clic en la campana en las notificaciones que diga todas, para que YouTube te avise cuando subo los videos relacionados a temas educativos. Paso número 3, que comentes. Paso número 4, que le des like. Y 5, que le compartas a tus amigos y amigas para que ellos también vean cómo se hacen las actividades semana por semana. Aquí en el canal donde te explicamos con ejemplos cómo tienes que realizar los trabajos que están en la guía. Bien, el tema de esta semana es la importancia de la interrelación de los componentes diversos de vida con su entorno. Para nosotros comprender estas actividades, nosotros vamos a trabajar las asignaturas de lengua y literatura, matemáticas, estudios sociales e inglés. Recuerda, es súper importante que la realices bien, porque esto va a ser calificado al final del trimestre, que ya se nos acerca la fecha, será en la primera semana de octubre. Así que, si no has hecho las demás actividades, recuerda, aquí en el canal te explicamos semana por semana y puedes ver los videos anteriores para que al momento de presentar tus trabajos... Actividad 1. Uso de la secuencia trama expositiva y el párrafo expositivo. Bien, queridos jóvenes, aquí en esta parte nosotros tenemos que entender qué es un párrafo expositivo. Para ello, nosotros debemos leer el siguiente fragmento acerca de un tema y luego ir respondiendo las preguntas que están acá abajo. Como siempre, aquí en el canal El Profesor de Toda la Vida, te explicamos por medio de ejemplos para una mejor comprensión del tema. Pregunta: según el texto, ¿qué tema se expondrá a continuación? Bien, para mí yo creo que el tema que se va a exponer serán las relaciones entre el ser humano y la naturaleza. Luego, ¿existe en el texto alguna referencia a una opinión personal o solamente expone de manera objetiva? Bien, por mi parte, yo creo que expone de manera objetiva, ya que habla en forma global acerca de la problemática ambiental que hay en la actualidad. No dice una posición personal el texto, solamente lo único que explica es acerca de la problemática ambiental, sin dar la opinión. Por eso yo creo que se expone de manera objetiva. Luego, nosotros tenemos que responder las siguientes preguntas. Describe en tus propias palabras el significado de los siguientes términos encontrados en el texto. Bien, ahora, de acuerdo al texto, nosotros tenemos que sacar el significado de las siguientes palabras. Es de acuerdo al contexto del texto. Puede ser que esto signifique otra cosa, pero de acuerdo al texto hay que sacar dicho significado. Por ejemplo, interacciones. Es la relación o influencia recíproca entre el ser humano y la naturaleza. Enfoques conceptuales. Se refiere al punto de vista que se le da al concepto del tema en estudio. Y por último, antagonismo. Es la oposición entre las relaciones humanas y la naturaleza que no son recíprocas. Como por ejemplo, el ser humano, la mayoría de las acciones que le gusta, destruir. En cambio, la naturaleza que quiere hacer, construir. Por eso se llama antagonismo. Y de acuerdo a la lectura, los enfoques conceptuales de acuerdo al punto de vista que se le da al concepto. Por ejemplo, puede ser el tema desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ambiental, etc. Y las interacciones es la relación o influencia recíproca. Actividad 2. Orden de números racionales. Bien, queridos estudiantes, para nosotros trabajar el orden de números racionales tenemos que darnos cuenta de dos casos. El caso número 1, cuando nosotros tenemos dos números que tienen el mismo denominador. Por ejemplo, tenemos el 4 séptimo y tenemos el 6 séptimo. Como te puedes dar cuenta, aquí los dos tienen el mismo denominador. ¿Qué se hace? Para saber cuál es mayor, el mayor es el que tenga el numerador más grande. En este caso sería el número 6. Y tú te preguntarás, profesor, a veces yo me olvido de para dónde es el signo de mayor, menor. En un video anterior en el cual
le expliqué a los niños y niñas de segundo año de educación general básica, nosotros vimos el cocodrilo, la técnica del cocodrilo. El cocodrilo tiene su boquita y come donde está el número más grande. En este caso, ¿cuál es el más grande? 4 y el 6. Entonces la boquita del cocodrilo come donde está el 6. Y recuerda, siempre, al momento de leer, si la cantidad segunda es mayor, entonces la primera va a ser menor. Entonces en este caso sería 4 séptimos menor que 6 séptimos. Ahora, este es el caso número 1. Vamos con el caso número 2. ¿Qué pasa cuando los numeradores son iguales? Por ejemplo, tenemos el 8 y tenemos el 8. En este caso vamos a escribir denominadores diferentes. Aquí le ponemos el 3 y aquí le ponemos el 5. Entonces, aquí se aplica lo contrario. ¿Te acuerdas aquí que en este caso, cuando tienen los mismos denominadores, el mayor es el que tiene el numerador más grande? Acá sería lo contrario. El mayor es el que tiene el denominador menor. En este caso, ¿cuál es menor? ¿El 3 o el 5? El 3 es menor. Recordemos la boquita del cocodrilo. La boquita del cocodrilo, ¿para dónde come? Donde está el número más grande. Entonces aquí hacemos la boquita del cocodrilo que come para acá. Entonces, como el primero es mayor, entonces decimos 8 tercios mayor que 8 quintos. Así se realizan estos tipos de ejercicios cuando nosotros tenemos numeradores iguales o denominadores iguales. ¿Qué pasa si nosotros tenemos, en este caso, numeradores que no sean iguales y no sean diferentes? Y tenemos solo dos cantidades. Por ejemplo, tenemos 8 quintos y tenemos 6 cuartos. Un ejemplo. Lo que tenemos que hacer es buscar el mínimo común múltiplo, pero como solo son dos cantidades, podemos hacer un atajo. ¿Cómo sería el atajo? Multiplicamos en forma de cruz para ver cuál es la cantidad. En este caso multiplicamos 8 por 4. ¿Cuánto es 8 por 4? 32. Entonces escribimos el 32. Y 5 por 6, 30. Entonces, el número más alto sería este, porque tiene 32. Y el segundo tiene 30. Mismo proceso para donde come la boquita del cocodrilo, donde está el mayor. Entonces, la boquita del cocodrilo sería así, come donde está el mayor. Entonces sería 32 mayor que 30. Te presentan estos problemas en el cual tú tienes que ordenar estas fracciones de menor a mayor. Para ello tienes que sacar el mínimo común múltiplo. Pero aquí en el canal El Profesor de Toda la Vida te explicamos de una manera diferente, en el cual tú encuentres la lógica y sobre todo puedas resolver estos ejercicios de una forma dinámica, de una forma activa, que se te haga súper fácil y súper entretenido al momento de realizar. Bien, lo primero que nosotros tenemos que entender que aquí nosotros tenemos fracciones con positivos y negativos. En este caso los negativos son menores. Ahora, como te puedes dar cuenta, los números que se van hacia la izquierda son los menores y los que se van a la derecha son los mayores. Entonces, mientras más grande sea un número negativo, menor será. Eso es el principio que tienes que saberlo al momento de realizar los ejercicios. Ahora, ustedes me dirán, profesor, entonces nosotros tenemos que sacar el mínimo común múltiplo para agruparlo. Sí, pero te lo voy a explicar de una forma en la cual tú pienses. Porque es súper importante que al momento de realizar los ejercicios de matemáticas, tú busques la lógica. Te hago una pequeña pregunta. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en las escuelas, en los colegios, o viendo cualquier tipo de contenido, nosotros si escuchamos siempre, al momento de dividir, por ejemplo, 3 dividido para 5, ¿qué siempre escuchamos? No alcanza, y le ponemos 0. Ya, ese tipo de idea es una idea que matemáticamente puede ser correcta, pero yendo a la lógica no es correcta. Porque en este caso 3 dividido para 5 sí se puede dividir, es a 0.
Porque cuando nosotros comenzamos a estudiar las tablas de multiplicación, siempre debemos comenzar desde el cero. Cuando nosotros realizamos ejercicios de múltiplos, siempre comenzamos desde el cero. Cuando nosotros realizamos una semirrecta o recta numérica, siempre partimos con la base del cero. Entonces, sí se puede, porque el cero sí se multiplica. Por eso es súper importante que aquí en el canal del Profesor de Toda la Vida veas todos mis videos en el cual nosotros te explicamos con lógica, con ejemplos. No solo te leemos una guía y te mandamos a resolverla, no, aquí te explicamos con ejemplos, usando la lógica. Entonces, siguiendo ese principio de la lógica, nosotros tenemos que darnos cuenta que estas dos cantidades que están aquí, el 5 décimos y el 3 medios, van a ser las menores, porque partimos del hecho que son negativos. Entonces, entre las dos tenemos que ver cuál es la más chiquitita, la menor. Para ello te hago una pregunta, queridos estudiantes. ¿Cuáles son las fracciones propias o impropias? No mires por internet. ¡Ah! Ahí te cogí. Tienes que buscar, a ver, ¿cuáles son las fracciones propias? Te lo explico de una forma detallada. La palabra propia significa el proceso que se da de acuerdo a un estudio realizado. Por ejemplo, ¿cuál es el principio de las fracciones? Dividir algo en partes iguales. Por ejemplo, si nosotros tenemos, en este caso, un pedazo de pan, tenemos que dividirlo en partes iguales. Imaginen que esto lo dividamos en 3 partes. Y de esas partes las vamos a ir repartiendo. Imaginémonos que repartamos 2. ¿Ya? Estas 2 repartamos. Entonces, ¿qué fracción es? 2 tercios. Cuando el numerador es menor, es una fracción propia. Siempre acuérdate de esto. El principio de las fracciones es repartir en partes iguales. Algo repartiendo en partes iguales. Y cuando no nos alcanza esto para repartir, entonces ya vienen las otras fracciones, que serían las fracciones impropias. Imaginémonos que tenemos este mismo ejercicio, pero ahora nos toca repartir para 5 personas, las mismas piezas para 5 personas. Nosotros cogemos esto y lo dividimos en 3 partes, pero no nos alcanza. Ah, por eso son fracciones impropias. Porque tenemos que hacer otro. Acá te lo dejo te lo represento para una mejor visualización. Entonces, ya con esto nunca te vas a olvidar. Las fracciones propias son aquellas en las cuales el numerador es menor que el denominador, porque lleva el principio de la fracción, repartir algo en partes iguales y que nos alcance, ¿sí o no? Y la fracción impropia es cuando el numerador es mayor que el denominador y no nos alcanza a repartir, sino que tenemos que buscar otro elemento. Imagínate que fuera este pedazo de pan. ¿Qué tenías que hacer? Comprar otro pedazo de pan. Con esa explicación te queda bien clara cuáles son las fracciones propias y las fracciones impropias, para que nunca se te olvide. Ahora, nosotros tenemos estas dos cantidades. Aquí esta fracción sería una P, fracción propia, y esta otra fracción sería una I, fracción impropia. En los ejercicios que tienen signo menos, mientras más grande es el número, menor siempre va a ser. En este caso, esta va a tener más, por eso será la más chiquitita, porque lleva signo menos. Si llevara signo más sería lo contrario, pero como lleva signo menos, esta sería la primera. Menos 3 medios. Si te das cuenta, querido joven, sin necesidad de sacar el mínimo con un múltiplo, solo usando la lógica, nada más. Por eso te invito, siempre al momento de hacer un ejercicio, usa la lógica. Y qué mejor que ver aquí este canal, donde te explicamos con lógica cómo tienes que hacer las cosas. Ahora miremos el otro. 5 menos 5 décimos. Muy bien, ahora sí, ya terminamos con los negativos. Ahora nos toca ver los positivos. Tenemos este ejercicio. ¿Qué fracción es?
¿Fracción propia o fracción impropia? Correcto, querido joven. Ya le está cogiendo el golpe. Esto es una fracción propia, esto es una fracción impropia y esto es una fracción propia. Ahora sí, tenemos dos que son fracciones propias y una que son fracción impropia. Como te acabé de explicar con este ejemplo, todas las fracciones impropias son mayores que las propias. Todas, sin excepción. Todas las fracciones impropias son mayores. Como tenemos esta, es la única fracción impropia, entonces este sería el número más grande, 8 cuartos. ¿Sí lo ves, querido joven? Sin necesidad de sacar el mínimo común múltiplo, solo usando, ¿ves?, la lógica. Eso es lo que quiero que ustedes hagan, queridos jóvenes, que usen la lógica. Recuerden, cuando ustedes den la prueba del examen a la educación superior, lo que se quiere ver en ustedes es la lógica. Y la lógica se va formando año por año. Por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo los ejercicios de segundo año de educación general básica, y al momento de los niños, ¿qué es lo que dice ahí? Escribe con tu propio código. Escribe con tu propio código significa que escriba como él sabe, pero que haga letras. El segundo, ya conocerán las vocales y conocerán algunas sílabas. Si no conoce alguna sílaba, que le haga un dibujo, pero es a la sílaba, no a la palabra. Por ejemplo, si ellos al momento de escribir palo, conocen la P, pero no conocen la L, ellos escriben así, la L no la conocen, le hacen un dibujo. Imaginemos que le hacemos una cruz y la O. Así se escribe con su propio código. ¿Ya? No es hacer un dibujo del palo, no, eso no es lógica. Esto es la lógica. Por eso, te invito a que veas mis videos en el cual te explicamos con lógica. Ahora tenemos 5 doceavos y 3 quintos. ¿Te acuerdas del proceso que te expliqué para ver cuál es la cantidad mayor y la menor? Como tenemos aquí estas dos cantidades, multiplicamos en este caso 5 por 5, sería 25, y 12 por 3 es 36. Entonces, ¿cuál de los dos es mayor en este caso? En este caso sería mayor el 36. La voy a quitar el cocodrilo, siempre como aquí para acá, entonces sería 25 menor que 36. 5 doceavos menor que 3 quintos. Entonces, el primer número que nosotros tendríamos que escribir sería el menor. En este caso sería 5 doceavos. Y el otro número sería 3 quintos. Si lo ven, queridos jóvenes, usando la lógica, pude ordenar este ejercicio. Así es como pueden ustedes realizarlo sin necesidad de hacer el mínimo común múltiplo, que tienen que buscar los factores comunes, luego tienen que dividir, multiplicar y etcétera. Solo usando la lógica pueden sacar la respuesta. Ahora que lo entendieron, los invito a que sigan practicando usando este modelo, que es la lógica, que es la mejor forma de entender las matemáticas, y sigan practicando ustedes en casa. No se olviden de dejar los comentarios, de darle like y de compartirlo para que todos los estudiantes del Ecuador aprendan cómo tienen que realizar los ejercicios usando lo más precioso que tenemos los seres humanos, que es nuestro razonamiento, que es la lógica. Queridos jóvenes, ahora nos toca realizar las actividades de inglés. Y como siempre, como una sana costumbre aquí en el canal, nuestro querido amigo Jorge nos va a ayudar con la explicación para una mejor comprensión de la asignatura. Topic 3. Pros and cons of living in the countryside. Ventajas y desventajas de vivir en el campo. Objetivo: to talk about the difference between two places using the comparative form of adjectives. Tendremos que comparar entre una ciudad y el campo. 1. Your cousin from a big wants to know about your town, which is the countryside. Look at the pictures and write P for pros, advantage, que son ventajas, and C for cons, disadvantage, que son desventajas. Of living in the countryside, compare your answer with those of your family. C, P, P, P.
Activity to send an audio to your teacher by WhatsApp or email about the comparison you did in exercise 1 using the comparative form. Tendrán que enviar un audio a su profesor acerca de la comparación que hicieron o acerca de sus respuestas que eligieron en el ejercicio número 1. Bien, queridos jóvenes, así es como se hace la actividad de inglés de esta semana. Bien, queridos jóvenes, esas son todas las actividades por esta semana. No se olviden de hacer la última actividad, de suscribirse para que la próxima semana vean cómo tienen que hacer la semana 3, aquí en el mejor canal educativo, el profesor de toda la vida. El único canal donde te explicamos con ejemplos y sobre todo te enseñamos a desarrollar la lógica. Nos vemos en el siguiente video.